En el año de 1809 nace en Inglaterra un científico conocido como Carlos Darwin y en todas las universidades, que postuló la teoría de que todos los seres vivos han evolucionado a través del tiempo a partir de un antepasado común, basado en algo que se le denomina como una selección natural, con el único problema que la ciencia no ha podido comprobar hasta el día de hoy, lo que se le conoce como el eslabón perdido. Estos son los que son conocidos como los hijos de la evolución o los hijos del mono, una teoría basada en un científico llamado Carlos Darwin, los hijos del mono o los hijos de la evolución. Algo que queda debatida en el libro de Génesis capítulo 1 en adelante, donde nos dice que el creador de todas las cosas y de donde nosotros procedemos es de un Dios que lo ha creado todo. Es una teoría que ha quedado debatida en el libro de Génesis capítulo 1 en adelante. Es algo de lo que no hablaremos hoy, sino más bien hablaremos de los hijos de la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mucha gente tiene la creencia de que todos somos hijos de Dios. Usted podrá preguntarle a algún familiar, a alguna persona que tiene alguna otra religión, y todos creen que todos somos hijos de Dios, que todos procedemos de lo mismo. Y bueno, aquí vamos a entender conforme a la palabra del Señor, si verdaderamente todos somos hijos de Dios, o hijos de quién, sería la pregunta. ¿Somos verdaderamente todos hijos de Dios, o hijos de quién? Hemos dicho que la ciencia que ha creído en la teoría de la evolución de Carlos Darwin son ateos, son gente que no creen en Dios, son hijos de la evolución o hijos del mono, así se les conoce. Pero todos los que creemos en Cristo Jesús, eso es lo que dice Gálatas 3:26, dice que todos los que sois de Dios por la fe en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, todos los que tenemos la fe en Cristo Jesús. Pero bueno, la Biblia también habla de hijos de Dios celestiales, el libro de Job, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Aquí vemos en el libro de Job, capítulo 2, verso 1, que la Biblia nos habla de unos hijos de Dios celestiales. Estos hijos de Dios que también habla el libro de Génesis, capítulo 6, verso 2 en adelante. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí entre ellos mujeres. Hijos de Dios celestiales. Hay hijos de Dios celestiales, así dice la Biblia, hijos de Dios que le habla el libro de Job y el libro de Génesis capítulo 6, verso 1. Pero bueno, también la Biblia habla de otra clase de hijos que se le conoce como los hijos del diablo. Leemos lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús le habló al pueblo judío que ellos hacían las obras de su padre. ¿Su padre quién? El diablo. Hay hijos del diablo. Así lo dice la palabra del Señor. Todo aquel que está en desobediencia, que anda en pecado, todo aquel que no hace la voluntad del Señor, son hijos del diablo. Hay mucha gente que no puede decir que son hijos del diablo mientras ellos estén en pecado, mientras ellos estén en desobediencia, haciendo lo que no es la voluntad de Dios. No podemos decir que todos somos hijos de Dios. Aquí la Biblia lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo, que vuestro padre era el diablo, porque las obras del diablo hacían. Las obras del diablo. El diablo que se le denomina como el padre de la mentira. También la Biblia nos habla de el libro de Primera de Juan capítulo 3 verso 12, que Caín era hijo del maligno, porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Las obras de Caín eran malas, por eso era conocido como hijo del maligno, no hijo de Dios, hijo del maligno, porque las obras de él eran malas y las de su hermano eran justas. Para una persona que las obras de ella sean malas, y entonces también puede decir que es hijo del maligno, no hijo de Dios, porque las obras de él son malas. Las obras de una persona son justas, puedes decir que son hijos de Dios. Hijos de perdición, Judas en el libro de San Juan capítulo 17 verso 12, el mismo Señor Jesucristo dijo que Judas era llamado como el hijo de perdición. Nosotros sabemos que Judas fue uno de los apóstoles o discípulos que vendió al Señor Jesucristo. Dentro de la misma iglesia del Señor Jesucristo puede haber hijos de perdición que caminaron con Jesús,
que anduvieron con el Señor Jesucristo. Pero bueno, de nada le sirvió a Judas estar todo el ministerio con el Señor Jesús si acabó perdiéndose. El hijo de perdición, que habla en la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 12. Pero también la Biblia nos habla en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11, del hijo pródigo o el hijo perdido. El evangelio de Lucas es el evangelio que habla de las tres parábolas de lo que se había perdido y que fue encontrado: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo, que se equivocó y que se apartó de casa, que se fue de su padre y vivió perdidamente, y es el hijo que se encontraba perdido. Tal vez tú seas esa clase de hijo que te encuentras perdido y que Cristo quiere que vengas a su presencia. ¿Cómo puedo pasar yo a ser llamado hijo de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Cómo puedo ser yo hijo de Dios? Yo no quiero ser hijo del diablo, no quiero ser hijo de perdición, no quiero ser hijo del maligno. No quiero hacer obras malas, sino quiero hacer obras justas delante del Señor. La palabra de Dios me dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que nosotros podamos ser hijos de Dios, la Biblia nos dice muy claramente que a todos los que recibieron a quién, a Cristo, a todos los que creyeron en quién, en Cristo, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. En el momento que yo acepto a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, es en ese momento cuando yo puedo ser llamado hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo puedes pasar tú a ser llamado un hijo de Dios? Con esta oración que me gustaría, tú que estás mirando el video, pudieras repetir para aceptar a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si tú eres esa persona que nunca ha recibido a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito a que repitas esta oración conmigo y que le digas: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor y que moriste por mí en la cruz del Calvario, aún sin merecerlo, y te doy las gracias por ello. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acuérdate de mí el día que tú vengas. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Ahora dice la Biblia que tú has pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, y tú has hecho esta oración. Tú has pasado a ser llamado linaje de Abraham, coheredero de la vida eterna, hijo del Dios Altísimo. Ahora, si tú hiciste esta oración, ahora sí puedes decir que eres un hijo de Dios. Tú no eres hijo de la evolución, tú no eres hijo del mono, tú no eres hijo del diablo, tú no eres hijo de perdición. Tú no eres un hijo perdido, ahora eres un hijo del Dios Altísimo por la fe en Cristo Jesús. Ahora sí podemos llamarnos todos que somos hijos de Dios, porque has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga. Para mí ha sido una bendición compartirte un mensaje más. Mi nombre es Jesús Castro.